Estamos en Sin Rodeos, aquí en Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Estamos en esta temporada de eventos finales y queremos invitarte a que tú puedas escribirnos al más 569 64 80 80 88. Me encuentro con mi colega, con Mario Rebolledo. ¿Cómo estamos, Mario? Gracias a Dios, bien, querido Remo, contento de saludar a nuestros amigos. Y estamos aquí hablando verdades bíblicas. ¿Tengo que decir algo yo, no? ¿Cómo era? En palabras sencillas. En palabras sencillas. Hoy estamos sin rodeos. Y la lección de esta semana o de este día es tremendamente importante. Miren el título: El anticristo y el engaño final. La Biblia revela la actuación de un poder político religioso que se opone a Dios y busca usurpar su autoridad, presentándose falsamente como digno de adoración. Daniel y Apocalipsis describen este poder como el anticristo, símbolo máximo del engaño espiritual en los últimos días. Por medio de falsos milagros, imposiciones y persecuciones, intentará engañar incluso a los escogidos. Sin embargo, los fieles que permanezcan firmes en la palabra y en la adoración al verdadero Dios hallarán seguridad y victoria en Cristo, cuya venida destruirá todo poder del mal. Así es. Este término, el anticristo. ¿Qué pasa con el anticristo? Bueno, la Biblia describe, usa esta expresión, el anticristo, tal como lo dice la expresión, ¿no? En su acepción a lo mejor más básica. Está en contra de Cristo. Todo lo que representa a Cristo, sus enseñanzas, su mensaje, su plan, la persona de Cristo, la deidad, está en contra de él. Entonces el anticristo viene en este gran conflicto entre el bien y el mal. Recordarán nuestros amigos, ciertos oyentes, que estamos estudiando las señales del tiempo del fin, donde en el contexto del gran conflicto entre el bien y el mal, Satanás quiere alejarnos de Dios y Dios a través de su palabra quiere instruirnos para que estemos listos. Entonces el anticristo vendrá para engañar, para desviar nuestra atención y nuestro corazón lejos de Dios. Mira lo que nos dice el estudio, querido amigo. Los estudiosos de la Biblia han identificado al anticristo como un poder político religioso que se disfraza de un liderazgo espiritual y al mismo tiempo intenta usurpar el lugar de Dios, el único digno de adoración. En Daniel, ese poder está simbolizado por el cuerno pequeño que surge después de la división del cuarto reino y adopta una actitud de oposición a Dios, pronunciando blasfemias y alterando las leyes y los tiempos sagrados. ¿Cuál sería un tiempo sagrado? Sábado. El sábado. Uh-huh. Este poder, tanto político como religioso, pretende usurpar la autoridad divina y se caracteriza por su arrogancia y su persecución contra los santos. ¿Cuáles son las principales actividades de este anticristo durante los eventos finales? Invitamos a nuestros amigos a que nos acompañen a Apocalipsis capítulo 13. Ahí se describe un poco cuáles son las principales actividades del anticristo. Dice versículo 11 en adelante, leo, dice: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, que hablaba contra un dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Recuerda que Apocalipsis nos presenta 2 bestias, ¿no? Esta segunda ejerce la autoridad de la primera y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Fíjate, es un tema de adoración. Recuerda, en el gran conflicto, el tema central del gran conflicto es la verdadera adoración. Entonces esta bestia cambiará la adoración de los justos, de los santos, para que adoren a la primera bestia. Y dice: y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra a causa de las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tenía la herida de espada y ha vuelto a vivir. Es decir, básicamente las actividades de esta primera bestia es engañar, y con el objeto de cambiar la adoración. ¿Y engañar a quiénes principalmente?
Inclusive dice el texto bíblico, ¿cierto? En esta lección lo menciona el versículo, inclusive si es necesario, a los escogidos. A los escogidos. Claro. Interesante, ¿no? Aquí hay una guerra, como hemos dicho, entre el bien y el mal. Por favor, aquí está esta guía de estudio, edición limitada. Queremos regalártela. Escríbenos al más 569 64 80 80 88 y podrás recibirla gracias al Ministerio de Ángeles de Esperanza. Si tú quieres ser un ángel de esperanza, escríbenos también, que vamos a entrar en contacto contigo para que tú puedas participar de esta gran labor. Ahora, la pregunta es: ¿cómo pueden los escogidos, que son los fieles, identificar y resistir al anticristo? Bueno, básicamente vamos a leer en segunda Tesalonicenses, pero mientras buscamos allí, capítulo 2, segunda Tesalonicenses, estoy rápido yo. Decir que básicamente se puede describir por un carácter blasfemo. Es decir, ¿qué es lo que es una blasfemia? Blasfemia es decir o hacer algo que va en contra de Dios y queremos tomar el lugar de Dios. Este cuerno, ¿no? Que claro. aparecía en las bestias. ¿Te acuerdas que una vez Cristo hizo una sanidad de un paralítico en la casa donde estaba mucha gente, Sí, y los sí, amigos trajeron sí, y lo hicieron bajar del techo? Correcto. Él le dijo a esa persona, le dijo: oye, tus pecados te son perdonados. ¿Qué hicieron los religiosos de la época? Tomaron piedras o comenzaron a hablar entre ellos: oye, este blasfemo, porque solo Dios puede perdonar pecados. Entonces ya, ¿hay un poder religioso hoy día que se atribuye la capacidad, la autoridad para perdonar pecados? Pero claro, a ver, quizás muchos de nuestros amigos oyentes vienen del mundo católico, y en la confesión, o claro, son católicos, uh-huh, y sabrán que como parte de la vivencia religiosa está el confesar los pecados. claro. Y porque detrás de la ventanita, al lado, está un sacerdote que los escucha y los perdona siempre y cuando hagan alguna penitencia. ¿Ah? Alguna Ave María, algún Padre Nuestro, Claro. alguna cosa así. ¿Y eso no está correcto? Bueno, la Biblia dice que solo Dios tiene la autoridad para perdonar pecados. Por eso es blasfemia. Entonces, ahora súmale la observancia del sábado, la inmortalidad la inmortalidad, ¿no? La enseñanza no bíblica de la inmortalidad, que la persona cuando muere en realidad no muere, sino que solo su cuerpo la que queda ahí y un espíritu sale de él y va al cielo y sigue viviendo. Ese concepto no está en la Biblia. Entonces, seguimos sumando. Recuerda que parte de las características de estos poderes que Daniel vendría describiendo, Apocalipsis viene a subrayar, es que quieren cambiar los tiempos y la ley. La palabra de Dios es echada por tierra, es pisoteada, la verdad. Colocarse en el lugar. ¿Te acuerdas que en la lección anterior hablamos de las armas, de la armadura de Dios? Correcto. Una de ellas es la verdad. Bueno, este poder viene a echar por tierra la verdad, que es Cristo y sus enseñanzas. Quiere cambiar eso. Entonces, ¿cómo podemos identificar? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, por ejemplo, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. El versículo 3. Versículo 4 agrega: el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios. Mira lo que hace. Aquí hay una característica, dice que se opone a Dios y se exalta sobre Dios. Y dice, o es objeto de culto, se opone a todo lo que es objeto de culto. Tanto que se sienta en el santuario de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Recuerdas cómo describe la Biblia la intención que tuvo Lucifer cuando se reveló en el cielo? Claro. Él quiso ser como Dios. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva cuando la tentó para tomar el fruto del árbol que Dios le dijo no comerás? Seréis como Dios. Seréis como Dios. Fíjate que ese concepto... Y ese es un engaño, ahí hay un engaño. Bueno, estamos sufriendo las consecuencias de ese engaño. Entonces, ¿cómo descubrimos cómo el pueblo de Dios, los estudiosos de la Biblia, los que queremos un día entrar en el reino de los cielos, estar listos para cuando Cristo aparezca, esa mañana gloriosa? ¿Cómo podemos identificar este poder engañador? Bueno, sus blasfemias... Aquí dice, mira, que en la guía de estudio dice: los fieles pueden identificar al anticristo por su naturaleza blasfema, su oposición a todo lo que es considerado divino y su intento de colocarse como objeto de adoración. Mira, adórenme.
Adoren. Síganme a mí. En el fondo la adoración no es Sí. solo que se postren ante mí, sino que también es que crean en mí y me sigan. Es decir, yo no sé, a lo mejor no vamos a ver a un líder religioso, político religioso hoy día diciendo adórenme. El mundo se iría en contra de él, ¿no? Pero lo que está diciendo es lo mismo, pero diciendo, oye, la Biblia ya no es necesario. Hoy día hay personas que están diciendo, Remo, hay que cambiarla, hay que actualizarla. Hay que actualizarla. El mundo ya cambió, necesitamos una Biblia nueva, una 2.0. Ahora mira, ¿cómo la profecía de Daniel acerca del tiempo del fin se relaciona con el anticristo? ¿Hay alguna relación? Claro que sí, claro que sí. Bueno, así como en Apocalipsis Y creo 13. que lo mencioné, ¿cierto? Sí, sí. Daniel capítulo 7 nos presenta más o menos las mismas características. Fíjate que tanto Daniel como Juan, cuando escriben sus libros, Daniel escribe el libro de Daniel, Juan escribe Apocalipsis, se complementan estos dos libros. Por eso es que es rico estudiar, no le debemos tener temor. Me acuerdo en la primera, en el primer estudio de esta serie, tú mencionabas, ¿no? Que muchos tenían temor de Apocalipsis, pero no hay que tener temor, porque en el fondo Apocalipsis no está hablando del Antiguo Testamento también, y cómo va complementando lo que el Señor dijo antes, para que conozcamos al Señor en primer lugar y comprendamos qué es lo que Él espera de nosotros. Ahora, es interesante porque ahora estamos hablando principalmente del anticristo, ¿correcto? Pero es muy importante conocer a Jesús, a Cristo, porque a veces hay muchas personas en este asunto de ser un poco, a ver, ¿cómo es la palabra? Se me fue. Se dedican solamente a conocer al anticristo, en esto que es tan emotivo, sensacionalista, Ajá. Y olvidan a Cristo. Exacto. O sea, la mejor manera de reconocer al anticristo es conocer a Cristo. Bueno, para que el engaño no llegue a nuestro corazón, necesitamos conocer la verdad. Por eso es que, otra vez, a nuestros amigos, invitar a estudiar la Biblia. Porque si conoces la Biblia, entiendes la Biblia, entonces cuando venga un mensaje distorsionado de parte del anticristo, de parte de las fuerzas del mal que en este gran conflicto nos quieren engañar, lo vamos a descubrir. A mí, si tú me dices, oye, mira, entre 1000 personas, yo te voy a confundir a ver quién es tu papá, quién es mi papá. Yo no voy a tener problema en conocer a mi papá. Yo puedo escuchar su voz, puedo ver su rostro, puedo ver una fotografía, a lo mejor no tan nítida, pero lo voy a reconocer fácilmente. ¿Por qué? Voy a reconocer a mi esposa, voy a reconocer a mis hijos. ¿Por qué? Porque los conozco bien, vivo con ellos, los amo, los quiero, estoy interesado. Es decir, la voz de ellos, el perfil de ellos, el rostro de ellos, todo lo que es de ellos lo conozco. Por lo tanto, aunque hayan millones de personas, yo voy a saber quién es, quién no es. No necesito conocer a las millones de personas para identificar a mi esposa. Yo sé quién es mi esposa. Erma Vidal se llama ella. Un besito a ella. Ahora. Entonces, lo mismo pasa acá. Si yo conozco a Cristo, como tú dices, conozco la Biblia, he estudiado la verdad, las profecías, cuando venga el engaño, yo voy a descubrir que esto no proviene de Dios. Y la voy a descartar de mi vida. Mira qué características hace Daniel 7, versículo 21. Agrega otra característica de este anticristo. Dice el versículo, y veía yo también que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Esta expresión de los santos está refiriéndose a no los muertos que están supuestamente en el cielo según la iglesia popular, ¿cierto? Sino que está hablando del pueblo de Dios, de aquellos que guardan la verdad, que guardan el sábado, que siguen a Cristo y a sus enseñanzas. Dice que este poder va a ser guerra. Y si nosotros miramos la historia, Remo... Pues ahí está, la edad oscura de la humanidad está centrada con este ¿Cuántos poder? Años la iglesia romana persiguió a los cristianos? La Inquisición, todos los tribunales de Inquisición. Tenemos aquí en Sudamérica testimonios así arqueológicos. Claro. También hay museos en donde hablan de la Inquisición, cómo ellos llegaron, inclusive cómo sometieron a los pueblos originarios, pero también cómo sometieron a aquellos que estudiaban la Biblia. La Biblia fue sacada de la sociedad, fue ocultada,
Y fue gracias a la sangre, inclusive. Por eso es que, no sé, ¿tú sabías que antiguamente la Biblia tenía eran las hojitas de rojo con rojas? negro? Sí, recuerdo antes todavía. ¿Y tú sabes por qué es rojo? ¿Un símbolo? Es un símbolo de la sangre de aquellos que derramaron por conservar la Escritura. Eso es. Obviamente la Escritura nos revela quién es Cristo y al mismo tiempo nos da luces de quién es el anticristo, el enemigo. Bueno, esta lección Pero también este poder religioso, interesante, cómo en la oscuridad no supo discernir sus acciones y el gran dolor que causó a quienes seguían a Cristo lo hizo en nombre inclusive de Dios. En el nombre del Señor mataban millones y millones de personas. Mataban, ¿no? Torturaban a los hijos de Dios. Claro. Pero ahí es está. como lo que pasó con Jesús, ¿no? Bueno. Fue la autoridad eclesiástica de la época que protagonizó el juicio y que por sobre la autoridad civil decretaron que libraran a un malhechor, pero que crucificaran al Salvador. Eso es. ¿Y te acuerdas de las bienaventuranzas, Remo, ahí en Mateo 5? Al final dice, gozaos y alegraos. Dice, porque vuestro galardón es grande, después de decir, así también a vosotros os perseguirán y dirán cosas blasfemas y mentirán y levantarán falso testimonio contra vosotros mintiendo. Pero está la promesa. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. Todos esos mártires cristianos que durante mucho tiempo, y todavía hay lugares donde hay cristianos que están siendo perseguidos, gracias a Dios, en este lugar del mundo donde nosotros vivimos tenemos libertad aún de poder creer y predicar y vivir nuestro cristianismo. Sin embargo, hay lugares del mundo donde eso no es posible. Y hay gente que por el nombre de Jesús lo está pasando mal y algunos han perdido la vida. Bueno, esto es parte de la obra del anticristo, perseguir a los santos. Perseguir a aquellos que han decidido, ¿te acuerdas del libre albedrío? Han decidido mantenerse de parte de Cristo y de la verdad y no consumir o aceptar esas blasfemias, esas lecciones, enseñanzas, ese evangelio distorsionado que el enemigo del Señor está queriendo esparcir por toda la tierra. Bueno, la victoria sobre el anticristo está garantizada y esta Amén. Es una linda promesa. Así es. Entre justos y malvados, santos y perdidos, en esta guerra del bien y el mal hay una victoria. Y esta victoria sobre el anticristo está garantizada por la promesa divina de que Jesucristo lo destruirá con el soplo de su boca y lo aniquilará con la manifestación de su venida. Esa garantía ofrece consuelo y esperanza a los cristianos, afirmando que, a pesar de las adversidades temporales, la justicia y la verdad prevalecerán. Así como pasó con la Biblia, tú recién decías de la Biblia, ¿no? Cómo fue privada la Biblia. En la historia nos muestra cómo hubo países, por ejemplo Francia, ¿te acuerdas? La Revolución Francesa. Claro. Dios no existe, proclamó. La diosa de la razón. Y la Biblia, claro, y la Biblia comenzó a ser quitada de las manos de los creyentes. Entraban a las casas, quitaban las Biblias, y aquellos que se aferraban a ella, sus vidas tenían que entregar. Y las Biblias comenzaron a ser llevadas a las principales plazas de la ciudad. Esto es historia, esto no está escrito en las Sagradas Escrituras. La historia nos muestra que las Biblias fueron llevadas a las plazas de las grandes ciudades y eran quemadas. El plan era erradicar la palabra de Dios sobre la faz de la tierra. Y mira qué maravilloso. Aquí está, la historia también corrobora lo que la palabra del Señor dice. Esos gobernantes, esos reyes, esos poderosos príncipes, generales, pasaron, murieron. Y la palabra del Señor todavía está con nosotros. Oye, ahora... Esto es muy emocionante de los eventos finales y cómo también Nuevo Tiempo ha preparado esta guía de estudio, porque nos lleva de un lado a otro y estamos comprendiendo cosas muy puntuales y sin rodeos, porque son verdades bíblicas. En palabras sencillas. En palabras sencillas. Otra vez me quedé dormido. Palabras sencillas. Y usted la puede solicitar gratis al más 569 64 80 80 88. Recibirá en su casa este ejemplar. Bueno, pero al finalizar el episodio de hoy, se nos menciona Apocalipsis 13, sí, que describe una triple alianza de engaño: el dragón, la bestia y el falso profeta, que actúa
para imponer la marca de la bestia, símbolo de la lealtad a un poder humano en oposición a la autoridad de Dios. En contraste, el pueblo fiel de Dios se identifica por guardar ¿qué? El día de reposo. Los mandamientos, sí. Y en él está el día de reposo. Esta distinción entre la marca de la bestia y el sello de Dios constituye el punto central de la crisis final: adorar al Creador o adorar al usurpador. Ahora mira, Remo, cuando la Biblia en Apocalipsis 13 describe esta triple alianza del engaño, que son, tú lo dijiste, el dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Satanás, la serpiente antigua. La bestia de Apocalipsis 13, que es el poder político religioso, político al principio, religioso ahora, ¿cierto? Que es dirigido por el papado. Claro. Y con todas sus letras. El falso, pero sin rodeos, ¿no? El falso profeta, que está apuntando al poder de Estados Unidos. Mira cómo esa nación se levanta como una iglesia protestante. De hecho, surge con un grupo de cristianos que huyen de Europa. Que huyen de Europa porque se estaba persiguiendo a todos aquellos que eran herejes según el papado. Y se levanta como una nación libre. En su constitución está Dios presente allí. Todavía se inician, no estaba en la última yo, pero cierto, Dios está presente, en el nombre de Dios se inicia todo, ¿no? Pero sin embargo, este pueblo protestante comienza a abrazar las enseñanzas de la bestia anterior. Y comienza a predicar y a enseñar como la anterior. Y ahora nosotros vemos a un pueblo protestante, vemos a un pueblo, nosotros le llamamos un pueblo evangélico protestante, no católico, pero que está guardando el mismo día de reposo. Que guarda el mismo día. Que aceptó la misma enseñanza de la verdad o la mentira acerca de el estado de los muertos. Claro, porque muchas iglesias protestantes creen en la inmortalidad del alma. Claro. Que así se le llama a quienes todavía creen que después de la muerte hay vida. Entonces, esta iglesia, este segundo poder, este falso profeta, que se levanta, al principio crece o surge como una nación protestante, amante de la palabra de Dios, se distorsiona y con su autoridad, o con la autoridad, ¿cierto?, de la primera bestia, comienza a engañar a las personas también. Y hoy día nosotros encontramos que hay un mundo maravilloso de cristianos que viven en el mundo evangélico protestante y que están creyendo, están enseñando, están adorando. Recuerda que en este gran conflicto entre el bien y el mal, la adoración, están adorando de una forma distinta, equivocada a la palabra del Señor, en un día especial apartado por el Señor, que ha sido cambiado por un día común, siguiendo las enseñanzas de la primera bestia. Por lo tanto, ¿qué es lo que provoca, Remo? ¿Qué es lo que provoca este estudio de la Biblia? Es que nosotros podamos abrir nuestros ojos, discernir, entender. Ojo, el mismo Señor tuvo esta expresión: ciegos guías de ciegos. Claro. Y se la decía a aquellos que, conociendo la Escritura, no lo conocían. Así es. Y mira, en lo que el Apocalipsis, el capítulo 3, hablando del cristianismo o la iglesia del tiempo del fin, dice: tú crees que lo tienes todo, que eres rico, que no tienes necesidad de nada, y eres un pobre, desventurado, ciego, desnudo, etc. Qué tremendo. El Señor, de alguna forma, quiere que nosotros reconozcamos nuestra condición y nuestra necesidad de abrazar la palabra de Dios, que será lo único que finalmente nos mantendrá fieles. En la palabra de Dios, esa verdad que proviene de Cristo, es lo único que nos va a permitir en este gran conflicto mantenernos de parte de la verdad y estar listos para cuando Cristo aparezca. Este curso habla de las señales del tiempo del fin. ¿Cómo nos preparamos para rechazar el engaño que viene de parte del enemigo de Dios y mantenernos fieles para la venida de Cristo? Ese es el desafío y la invitación que el Señor nos hace. En la guía de estudio también viene un código QR en donde tú podrás ver un audiovisual donde también te explica todo esto que nosotros hemos podido repasar en este episodio. Y yo quisiera invitarte a que tomes una decisión. Que tu decisión sea no querer seguir tradiciones humanas, sino la voluntad de Dios. Pide discernimiento para permanecer del lado de Cristo. Reafirma tu decisión. Mi adoración pertenece únicamente al Creador, ahora y hasta el fin. Amén. No creas que por conocer la Escritura estás firme, que no vas a caer.
pero aunque lo hagas, confía que el Señor está allí para levantarte y sostenerte. Te invito a orar. Eterno Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque tú nos permites a través de Nuevo Tiempo llegar al hogar, a llegar al auto, en el trabajo, a personas sinceras que probablemente han sido enseñadas de manera equivocada y que a través de este estudio están sintiendo una inquietud, se están cuestionando, están queriendo saber más. Tu palabra es verdad, tu palabra es una lámpara, tu palabra es un manantial de agua que vivifica. Y queremos, Señor, que tú bendigas a nuestros oyentes, para que ellos se sientan confiados de acercarse a ti, de estudiar tu palabra y entender que a través de tu poder, del Espíritu Santo, ellos pueden tomar decisiones relevantes. Amén. Te damos gracias por este estudio, gracias por tu amor, tu misericordia. Lo rogamos todos en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Hemos llegado al final de un episodio más. Sin rodeos, verdades bíblicas En palabras sencillas. Que Dios te bendiga. Gracias, Nori, gracias, equipo ahí de producción. Y bueno, seguimos avanzando. Ya nos afrontamos al 5.º episodio más adelante de este estudio, eventos finales. Dios les bendiga.